Podemos liberarnos con la ayuda de nuestra mente. Para el que la ha conquistado a la mente, ella es la mejor de los amigos, pero para el que no lo ha logrado, la mente seguirá siendo el peor enemigo. Bhagavad Gita. En inglés es común escuchar la expresión la mente sobre la materia, mind over matter, empleada dentro de un contexto referido a alguien que logra superar un obstáculo. Bien podría usarse en el caso de mi recuperación del accidente que sufrí, relatado en el capítulo 1. En general se utiliza esa expresión sin pensar demasiado en ella. Solo significa que un individuo decidió hacer algo y no permitió que el pensamiento convencional o los obstáculos se interpusieran en su camino para alcanzar la meta que tenía en su mente. Verdaderamente implica voluntad. Es probable que usted sea capaz, en algunas circunstancias, de usar este poder de la mente para efectuar cambios en los reinos físicos, mental o emocional. Por ejemplo, supongamos que cuando era niño usted tenía miedo a las alturas. Se fue de campamento con unos amigos y cerca de donde acamparon había un lago con una pared de roca en una de sus orillas. Todos los demás se divertían muchísimo, saltando y zambulléndose desde ahí arriba. Usted se contentaba con nadar, disfrutando de los efectos refrescantes del agua, hasta que alguien, probablemente alguno de sus amigos o hermanos mayores, tuvo que señalarle a todo el mundo que usted era el único que no había logrado el gran salto. Incluso los más pequeños lo habían hecho. Finalmente, incitado por las burlas y para escapar de la constante salpicadura de agua en la cara, usted salió del lago y se dirigió tiritando a lo alto de la pared rocosa. El sol quemaba sus hombros, el viento enfriaba su cuerpo hasta ponerle la piel de gallina, y allí estaba usted, parado y pestañeando por el agua que le chorreaba del pelo. Durante todo ese tiempo, su mente le decía a la carrera, de ningún modo, mientras que sus dientes mitad castañaban y mitad rechinaban, dio un paso atrás desde el borde. Los abucheos y silbatinas se intensificaron. Usted bajó la mirada y ahora su principal torturador se había convertido en la persona que más lo animaba, cuyo repetido «¡Vamos!» ya no era una provocación, sino un mantra, alimentado por una sacudida de adrenalina que le hizo estremecer la vejiga y le dobló las rodillas. Tambaleante se arrojó al vacío desde el borde. Salió del agua chisporroteando y luego dio un giro triunfante, sabiendo que algo esencial había cambiado en su interior. Todas las dudas, temores o incertidumbre quedaron atrás. Estaba allí sobre la roca plana, evaporándose a toda velocidad, como las huellas de agua que dejaban sus pies. Todos esos horrores imaginados se habían disipado, dando lugar a una realidad nueva y más positiva. Uso a propósito este ejemplo, que de alguna manera es un lugar común. Literal o metafóricamente, muchas personas quedan inmovilizadas por algo que les impide alcanzar las alturas de su propia existencia. Algo que no les permite experimentar la libertad y la euforia de una vida que no está obstruida por el miedo o la duda. Estoy seguro de que en algún momento de su vida usted también tuvo su propia experiencia de la mente sobre la materia. Yo tuve varias en la mía, pero ninguna fue tan provocadora como mi sanación de las lesiones que padecí en ese triatlón. Siempre había puesto interés en probarme y dar un poco más, en mejorarme, y siempre me había fascinado el potencial de la mente y del cuerpo humanos. En especial me interesaba averiguar qué pasaba cuando la mente y el cuerpo trabajaban verdaderamente al unísono. Por supuesto, ya sabía que la mente y el cuerpo no estaban separados realmente, pero a menudo me preguntaba cuál de los dos era el que manejaba el ómnibus, cuál de los dos tenía realmente el control. ¿Estábamos genéticamente predeterminados a padecer ciertas enfermedades y aflicciones del cuerpo y la mente? ¿Estábamos por completo sujetos a los caprichos de nuestro entorno? Introducción al cambio. Una vez que experimenté por mí mismo el poder de la mente y del cuerpo, cuando trabajaban juntos, me pregunté si otros habrían tenido una experiencia similar. Sabía que muchas personas habían desafiado la sabiduría médica convencional antes que yo y quería investigar el concepto de sanación con más profundidad. No tuve que esperar mucho tiempo para hallar los temas adecuados de mi estudio informal del fenómeno. Dean, un guiño y un gesto de aprobación. Se trata de un juego de palabras basado en el refrán "A nod's as good as a wink of a blind horse", que literalmente significa, para un caballo ciego, da lo mismo un guiño que un gesto de asentimiento, y suele traducirse como "a buen entendedor, pocas palabras".
Cuando vi a Dean por primera vez sentado en mi sala de espera, me sonrió y me hizo un guiño. En la cara tenía 2 tumores del tamaño de 2 grandes limones. Uno estaba debajo del mentón, sobre el costado derecho, y el otro se alojaba en la frente del lado izquierdo. Durante mi chequeo, Dean me explicó que tenía leucemia. Le pregunté qué medicamentos y terapias estaba utilizando para mantener la enfermedad bajo control. Ninguno nunca, respondió. Continué examinándolo, tratando de concentrarme en lo que estaba haciendo, pero con unos deseos enormes de hacerle decenas de preguntas. Yo me había sanado de una lesión, pero este era algo claramente distinto. La leucemia, en especial la mielógena aguda sin tratar, es una enfermedad debilitante y dolorosa. No es una lesión que el cuerpo pueda sanar con el correr del tiempo como un hueso fracturado. Los médicos que le habían hecho ese diagnóstico le habían dado a Dean 6 meses de vida. En ese mismo momento, me contó Dean, se había prometido que vería a su hijo graduarse de la escuela secundaria. Ese momento crucial había ocurrido hacía 25 años. Ahora, sonriéndome desde otra punta de la camilla, Dean anunció que en unos meses asistiría al primer día de clases de la secundaria de su nieto menor. Yo estaba asombrado. Luego de nuestro primer encuentro, Dean volvió a mi consultorio para realizarse un par de controles de seguimiento. Un día, cuando había terminado de atenderlo, no pude refrenar mi necesidad de preguntarle cómo lo logró. Debió haberse muerto hace 20 años, pero sin medicamentos, sin operaciones, sin terapia, todavía sigue vivo. ¿Cuál es el secreto? Dean me ofreció una amplia sonrisa. Se inclinó hacia adelante en la camilla para acercar su cara más a la mía. Se señaló la frente y dijo: solo debe tomar la decisión. Me estrechó la mano con firmeza, giró para marcharse y entonces me hizo otro guiño. Sheila, el pasado como precursor y maldición. Sheila padecía una cantidad de síntomas debilitantes, entre ellos náuseas, fiebre, constipación y un agudo dolor abdominal. El diagnóstico de su médico había sido de verticulitis crónica, una dolorosa inflamación o infección en pequeñas bolitas que se desarrollan en el intestino. Si bien Sheila recibía tratamiento médico, seguía experimentando episodios agudos cada vez más frecuentes. Un día Sheila se enteró de la relación entre las emociones insalubres y las dolencias físicas y se impuso a considerar su vida de un modo diferente. Aunque era una persona adulta de más de 30 años, se consideraba una víctima de su infancia. Sus padres se habían divorciado cuando ella era una niña todavía. Había sido criada por su madre, quien trabajaba mucho y la dejaba sola gran parte del tiempo. Habiendo crecido sin la mayoría de las posesiones materiales y las experiencias sociales de las que las otras jóvenes habían disfrutado, se sentía frustrada. Cuando Sheila decidió prestarle atención a sus emociones, tuvo que admitir que podían calificarse de enfermizas. Todos los días durante 20 años había estado pensando y diciendo que debido a que su niñez había sido dura, nunca podría hacer algo que valiera la pena o que la satisfaciera en lo personal. Se recordaba a sí misma constantemente que su existencia era fútil, que no podía cambiar nunca y que sus padres tenían la culpa de todas las desgracias de su vida. Ahora se había dado cuenta de que a lo largo de la mayor parte de sus horas de vigilia en todos esos años, sus pensamientos habían sido una repetida letanía de culpa, excusas y quejas. Dado que la intervención médica no le había proporcionado una cura permanente, Sheila empezó a explorar la posibilidad de que su rencor contra sus padres tuviera una relación directa con su enfermedad. Tomó conciencia de toda la gente y situaciones de su vida que le habían permitido pensar y comportarse como víctima, y reconoció que había estado usando esas personas y circunstancias como una excusa de su propia falta de voluntad para cambiar. De manera gradual, al ejercitar una conciencia y una voluntad constantes, abandonó sus antiguos patrones de pensamiento y los sentimientos relacionados con esas ideas repetidas que la victimizaban. Aprendió a abandonar la parte de su identidad que se relacionaba con pensamientos negativos acerca de su niñez y perdonó a sus padres. Ya no tenía más razones para sufrir. Los síntomas empezaron a ceder. En poco tiempo todas las molestias físicas asociadas a su enfermedad desaparecieron. Sheila se había sanado a sí misma de una afección debilitante. Lo más importante, también se había liberado de las cadenas
encontrando similitudes. En los últimos 7 años estuve investigando casos de personas que habían experimentado remisiones espontáneas y sanaciones de enfermedades graves. La información que recogí y las historias que estos individuos compartieron durante nuestras entrevistas son en verdad sorprendentes. Evidenciaron cambios clínicos sustanciales en su estado de salud con relación a tumores benignos y malignos, enfermedades cardíacas, diabetes, afecciones respiratorias, presión arterial alta, colesterol elevado, varices, mal funcionamiento de la tiroides, problemas dentales y enfermedades en las encías, deficiencias en la visión, dolor muscular esquelético y raros desórdenes genéticos para que los que la ciencia médica no ofrece ninguna solución. Estas personas se recuperaron cuando ningún tratamiento convencional ni alternativo había resultado eficaz para revertir su dolencia. Cada individuo sanó su propio cuerpo. Cuando examiné estos casos desde un punto de vista terapéutico, no pude hallar ningún factor de conducta común, constante, que pudiera explicar su recuperación. Diversas terapias que habían probado habían alterado sus afecciones en cierta medida, pero no las habían eliminado completamente. Por ejemplo, algunos se habían sometido a radiación y/o quimioterapia, pero su cáncer persistió o volvió muy rápido. Otros habían pasado por cirugías de rutina o experimentales que les brindaron cierto alivio de sus síntomas, pero no resolvieron el problema. Muchos de ellos habían tomado medicamentos durante años para tratar afecciones como la presión arterial elevada, sin experimentar ningún cambio significativo o duradero. Algunos pacientes se habían ofrecido para ensayos clínicos de drogas experimentales, pero esto no los curó. Tampoco las vitaminas ni los regímenes dietarios restablecieron su salud. Unos pocos informaron que el ayuno, en cierto modo, había aliviado sus síntomas, pero que no les había brindado una recuperación permanente. Las terapias alternativas también habían fracasado. En algunos casos, la consulta con un psicoterapeuta había ayudado a reducir parte del estrés, pero no los había curado. Muchos habían interrumpido las terapias que estaban empleando al comprobar que eran ineficaces. Algunos nunca habían buscado ningún tipo de intervención médica o alternativa. ¿Qué habían hecho estas personas antes enfermas que dio como resultado que recuperaran su salud? Luego de analizar la información proveniente de mis entrevistas, tuve la sospecha de que, desde un punto de vista científico, estas sanaciones espontáneas no eran una mera casualidad. Si algo sucede una vez, lo llamamos incidente. Si el mismo tipo de acontecimiento ocurre una segunda vez, sin razón aparente, podríamos rotularlo como coincidente, segundo incidente, o coincidencia. La ocurrencia sorprendente de dos eventos que parece darse por mera casualidad, pero que les da apariencia de estar relacionados casualmente. Pero si el mismo tipo de evento ocurre una tercera, una cuarta o incluso una quinta vez, debemos descartar la posibilidad de que sea una coincidencia. Alguna constante debe estar sucediendo que produzca estas reiteraciones. A la luz de tal repetición podemos emplear el razonamiento de que para todo efecto debe haber una causa. Suponiendo que pudiera haber una relación de causa-efecto presente aquí, yo me preguntaba, si el efecto del que hablamos es la recuperación espontánea de la salud, ¿qué causó los cambios físicos en todos estos individuos? Empecé a considerar en la posibilidad de que, considerando que estas personas no podían atribuir su recuperación a ningún tratamiento o terapia dirigida a actuar sobre el cuerpo, tal vez algún proceso interno en la mente y en el cerebro habían producido esos cambios clínicos. ¿Podía la mente ser de veras tan poderosa? La mayoría de los médicos reconocen que la actitud del paciente afecta su capacidad de beneficiarse del tratamiento médico. ¿Podría ser que sanar su enfermedad hubiera sido para estas personas solo una cuestión de cambiar su mente? También contemplé la posibilidad de que existiera una relación científicamente comprobada entre lo que aparecía como una constante en estos casos de estudio, la mente humana. Si aplicábamos el método científico a la evidencia extraída de casos como estos, ¿podríamos descubrir algún proceso que hubiera ocurrido en la mente y, por lo tanto, en los propios tejidos cerebrales que produjeran estas sanaciones? ¿Podríamos repetir este proceso para obtener el mismo efecto? Si yo estudiaba las sanaciones espontáneas, ¿eso me ayudaría a develar leyes científicas que pudieran explicar la relación entre la mente y el cuerpo? Intrigado por mi experiencia en la Escuela de Iluminación de RAMTA, RCE, véase capítulo 1, cuyo credo es el concepto de la mente sobre la materia, utilicé esta línea de cuestionamiento como el punto
punto de partida de mi empresa de estudiar las remisiones y sanaciones espontáneas y su posible relación con las funciones de la mente. Estaba dispuesto a creer que existía una relación, dado que Ramtha me había enseñado que era verdaderamente muy posible que la gente sanase el cuerpo de cualquier enfermedad. De hecho, muchas de las personas a las que entrevisté durante esos años eran alumnos de RCE que habían aprendido a sanar su propio cuerpo. La naturaleza de los milagros. A veces me costaba aceptar las sanaciones. No obstante, este tipo de coincidencias, viene dándose desde que hay registros históricos. En la antigüedad, cuando esos hechos ocurrían, las explicaciones generalmente se anclaban en las creencias religiosas de cada cultura, ya sea que consideramos las escrituras cristianas, los textos budistas, los escritos sagrados islámicos, las tablas egipcias, los rollos hebreos. Muchas culturas civilizadas han creído en el restablecimiento espontáneo de la salud e informado acerca de él. A lo largo de los siglos, cuando sucedía algo que estaba fuera del reino de la comprensión científica de esa sociedad, en general ese acontecimiento se lo denominaba milagro. El diccionario Webster International define el término inglés miracle, milagro, como un efecto o suceso extraordinario en el mundo físico que sobrepasa todos los poderes humanos o naturales conocidos y se atribuye a alguna causa sobrenatural. Si examinamos los registros históricos, veremos que los hechos se describían como milagrosos cuando ocurrían fuera de los límites de las creencias seculares, de la cultura que se tratase y más allá de sus convenciones sociales, científicas o políticas. Imagine que un hombre salta de un avión, se abre su paracaídas y aterriza a salvo en un campo. Esto hubiera sido un milagro hace 2 siglos, como otros hechos incomprensibles de la actualidad. Se le hubiera atribuido a la acción o intervención de un poder sobrenatural, ya fuera deidad o un demonio. Volvamos rápido al presente. Una mujer desarrolla una enfermedad terminal con un pronóstico de 6 meses de vida y al cabo de ese tiempo visita a su doctor para hacerse un chequeo. Este la examina, realiza una serie de análisis diagnósticos, incluyendo modernas tomografías. Para su sorpresa, no persisten señales clínicas de la enfermedad. Según todas estas evidencias objetivas, la persona está curada. Si rotulamos este tipo de recuperación como un milagro, tal vez nos estemos perdiendo de una verdad más profunda. Cuando una sociedad logra comprender la causa, funcionamiento y efectos de un acontecimiento, ya no le asigna a la experiencia un contexto sobrenatural. El mito y el folclore siempre han servido a este propósito. Ofrecen una explicación de los fenómenos naturales. Por ejemplo, todas las culturas tienen su propio mito acerca de la creación y muchas de ellas, cristianas y no cristianas, también cuentan la historia de algún diluvio. En la actualidad, entendemos que nuestra incapacidad para explicar un hecho puede deberse a nuestra falta de conocimiento, ya sea como individuos o como cultura. Muchos eventos que alguna vez fueron considerados milagrosos ahora son redefinidos como sucesos naturales. Entonces, ¿puede haber una explicación plausible para las sanaciones espontáneas? Hay un componente interesante en lo milagroso. La persona que persigue experiencias o resultados denominados milagrosos, explorando ideas que van más allá de las creencias normales de la sociedad, podía razonablemente considerar el hecho de actuar contra las convenciones médicas, sociales o incluso religiosas. Imaginemos que a un hombre le diagnostican presión arterial alta y colesterol elevado. Su médico alopático convencional le da un diagnóstico y diseña un plan de tratamiento que posiblemente incluye medicación, restricciones alimentarias, un régimen de ejercicio y un conjunto de indicaciones sobre cosas que debe y no debe hacer. Si el paciente responde, gracias doctor, pero esto lo manejaré por mi cuenta, es probable que el médico llegue a la conclusión de que el paciente está arriesgando su salud al no tomar la ruta normal. Todo aquel que abraza la esperanza de un resultado milagroso en su vida quizás deba tomar por asalto la fortaleza de las creencias convencionales y arriesgarse a que piensen que está equivocado y lo consideran irracional, fanático y hasta loco. Pero si existiera un método para comprender los cómo y porqués de los llamados milagros sanadores, aquellos que buscan experimentarlos ya no serían considerados imprudentes o inestables. Si tuviéramos acceso a información sobre cómo realizar estas proezas y pudiéramos experimentar esos conocimientos por nuestra cuenta, practicando la ciencia
específica que esos conocimientos implican, nuestros esfuerzos por producir resultados milagrosos ya no encontraría resistencia, sino apoyo. Los 4 pilares de la sanación. A mí me resultaba muy claro, después de años de entrevistar a personas que habían experimentado remisiones y sanaciones espontáneas, que la mayoría de ellas tenían 4 cualidades específicas en común. Habían experimentado las mismas coincidencias. Antes de pasar a describir las 4 cualidades comunes a estos casos, me gustaría destacar algunos de los factores que no fueron constantes entre los individuos que estudié. No abrazaban todos la misma religión, algunos no tenían filiación religiosa alguna. La mayoría no habían sido sacerdotes, rabinos, ministros ni monjas, ni habían tenido ninguna otra ocupación espiritual. Estos individuos no estaban todos en la New Age. Solo algunos le rezaban a un ser religioso o líder carismático específicos. Diferían en edad, sexo, raza, credo, cultura, nivel de educación, profesión, posición económica. Solo unos pocos hacían ejercicio diariamente y no seguían todos el mismo régimen alimentario. Tenían distintas contexturas corporales y diversos niveles de estado físico. También diferían sus costumbres en cuanto al alcohol, cigarrillo, televisión y otros medios. No todos eran heterosexuales, no todos eran sexualmente activos. Mis entrevistados no tenían ninguna situación externa en común que en apariencia hubiera podido causar cambios mesurables en su estado de salud. Coincidencia número 1. Una inteligencia superior innata nos da vida y puede sanar el cuerpo. Las personas con las que hablé que habían experimentado una remisión espontánea creían que un orden o inteligencia superior habitaba dentro de ellas, ya fuera que le dieran el nombre de mente divina, mente espiritual o mente subconsciente. Aceptaban que había un poder interior que les daba vida a cada instante y que sabía más de lo que ellos, como seres humanos, podían llegar a saber. Más todavía, si lograban llegar a esta inteligencia, podían darle instrucciones para que empezara a trabajar para ellos. Llegué a darme cuenta de que no hay nada más místico en esta mente superior. Es la misma inteligencia que organiza y regula todas las funciones del cuerpo. Este poder hace que el corazón late ininterrumpidamente más de 100.000 veces por día, sin que nosotros siquiera nos detengamos a pensar en ello. Eso suma más de 40 millones de latidos por año, casi 3.000 millones de pulsaciones en una vida entera, entre 70 y 80 años. Todo esto ocurre de manera automática sin que haya nada que cuidar, limpiar, reparar o reemplazar. Una conciencia elevada manifiesta una voluntad que es mucho mayor que nuestra propia voluntad. De un modo similar, no prestamos ninguna atención a que está bombeando el corazón 8 litros de sangre por minuto, bastante más de 400 litros por hora mediante un sistema de canales vasculares de unos 96.000 kilómetros, equivalente a 2 veces más la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, el sistema circulatorio constituye solo un 3% de nuestra masa corporal. Y eso lo saca de un libro. Todo el tiempo, en un lapso de entre 20 y 60 segundos, cada célula de sangre recorre un circuito completo a lo largo del cuerpo. Cada glóbulo rojo hace entre 75.000 y 250.000 viajes completos en su vida. Dicho sea de paso, si apiláramos uno sobre otro todos los glóbulos rojos de nuestro torrente sanguíneo, se adentrarían en los cielos alrededor de 50.000 kilómetros. En el segundo que tardamos en inhalar, perdemos 3 millones de glóbulos rojos y al segundo siguiente la misma cantidad los reemplazó. ¿Cuánto viviríamos si tuviéramos que concentrarnos en hacer todo esto que suceda? Debe de haber una mente superior más expandida que orqueste todo esto para nosotros. Por favor, deje de leer por un segundo. Ay sí, porque con tanto dato... En este instante se produjeron unas 100.000 reacciones químicas en cada una de sus células. Ahora, multiplique las 100.000 reacciones químicas por la cifra de 60 a 100.000 millones de células que constituyen su cuerpo. La respuesta tiene
más ceros de lo que la mayoría de las calculadoras pueden mostrar, y no obstante, a cada segundo esta apabullante cantidad de reacciones químicas se produce en su interior. ¿Tiene usted que pensar para realizar siquiera una de todas estas reacciones? La mayoría de nosotros no puede ni sacar el saldo de su chequera o recordar más de 7 artículos de una lista de supermercado, de modo que es una gran fortuna que haya una inteligencia superior a nuestra mente consciente que lleva la batuta. En ese mismo segundo murieron 10.000 millones de sus células y al instante siguiente fueron reemplazadas por casi 10 millones de células nuevas. Esto también lo sacó de otro libro. El páncreas solo regenera casi todas sus células en un día. Sin embargo, ni por un momento pensamos en cómo nos deshacemos de esas células. Muertas, y en todas las funciones necesarias de la mitosis, el proceso que da origen a la producción de células nuevas para que el tejido se repare y crezca. Los cálculos más recientes estiman que la comunicación entre las células, de hecho, viaja más rápido que la luz. En este momento quizás usted le esté prestando algo de atención a su cuerpo, sin embargo, algo que no es su mente consciente está produciendo la secreción de enzimas en las cantidades exactas para dirigir la comida que usted consumió, reduciéndola a los componentes nutritivos. Un mecanismo de un orden superior está filtrando litros de sangre por hora a través de sus riñones para elaborar la orina y eliminar los desechos. En una hora, las máquinas de diálisis más avanzadas solo pueden filtrar entre 15 y 20% de los desechos de la sangre del cuerpo. Esta mente superior lleva a cabo precisamente las 66 funciones del hígado, aunque la mayoría de la gente nunca imaginaría que este órgano realizara tantas tareas. La misma inteligencia puede impartirles directivas a diminutas proteínas para que lean la sofisticada secuencia de la cadena del ADN mejor que cualquier tecnología actual. Esa es toda una hazaña, considerando que si pudiéramos desenmarañar el ADN de todas las células de nuestro cuerpo y estirarlo en una línea, haría un viaje de ida y vuelta hasta el Sol 150 veces. Y eso lo saca de un libro. De alguna manera nuestra mente superior orquesta diminutas enzimas proteicas que pasan constantemente a toda velocidad por los 3.200 millones de secuencias de ácido nucleico que son los genes de cada célula, controlando que no haya mutaciones. La empresa de seguridad privada de nuestro cuerpo sabe cómo combatir miles de bacterias y virus sin que nosotros siquiera tengamos que darnos cuenta de que nos están atacando. Incluso memoriza esos invasores para que, en caso de que vuelvan a ingresar al sistema inmune, esté mejor preparado. Y lo más maravilloso de todo es que esta fuerza de vida sabe cómo empezar a partir de apenas 2 células, una espermatozoides y un óvulo, y crear nuestros 100.000 millones de células especializadas. Luego de darnos vida, regenera de manera continua esa vida y regula una cantidad increíble de procesos. Es probable que no notemos nuestra mente superior en funcionamiento, pero en el instante mismo en que morimos, el cuerpo empieza a descomponerse porque ese poder interior ha desaparecido. Como las personas a las que entrevisté, yo tuve que reconocer que hay una inteligencia que funciona en nosotros y que supera por mucho nuestras capacidades conscientes. Anima nuestro cuerpo a cada pequeño instante y sus tareas increíblemente complejas ocurren casi a nuestras espaldas. Como seres conscientes, pero por lo general, somos seres conscientes, pero por lo general solo prestamos atención a los hechos que nos parecen importantes. Estas 100.000 reacciones químicas que ocurren a cada segundo en nuestros 100.000 billones de células son una expresión milagrosa de la fuerza de vida. Sin embargo, el único momento en que se tornan importantes para la mente consciente es cuando algo anda mal. Este aspecto del yo es objetivo e incondicional. Si estamos vivos, esta fuerza de vida se expresa en nosotros. Todos compartimos este orden innato, independientemente del sexo, de la edad, de la información genética. Esta inteligencia trasciende razas, culturas, posiciones sociales, situaciones económicas y creencias religiosas. Nos da vida a todos. Pensemos en ello o no, estemos despiertos o dormidos, tristes o contentos. Una mente más profunda nos permite creer lo que creamos, lo que queramos. Que nos gusten algunas cosas y otras no. Ser condescendientes o críticos. Este dador de vida nos presta poder para lo que fuere que seamos. Nos inviste el poder de expresar la vida de la manera que prefiramos.
Y esto, dice, uno de los conceptos que se enseña en la Escuela de la Iluminación Ramtha. Para obtener una lista completa de los textos y otros materiales informativos, por favor revise la página de Ramtha. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre todas las células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo porque creó al cuerpo a partir de 2 células individuales. Otra vez, el poder que hizo al cuerpo es el poder que mantiene y sana el cuerpo. Las enfermedades de mis entrevistados significaban que hasta cierto punto habían perdido contacto o que se habían distanciado en parte de su conexión con ese orden superior. Tal vez su pensamiento, de alguna manera, habría dirigido esta inteligencia hacia la enfermedad, alejándola de la salud. Pero lograron comprender que si aprovechaban esta inteligencia y usaban sus pensamientos para dirigirla, ella sabría cómo sanar el cuerpo para ellos. Su mente superior ya sabía cómo cuidar el negocio. Ellos tan solo deberían hacer contacto con ella. Las capacidades de esta inteligencia innata, mente subconsciente o naturaleza espiritual, son mucho mayores que las de cualquier píldora, tratamiento o terapia, y ella está allí esperando que le demos permiso para actuar a voluntad. Estamos montados sobre las espaldas de un gigante y nos está llevando a pasear gratis. Coincidencia número 2. Los pensamientos son reales. Los pensamientos afectan al cuerpo de manera directa. Nuestro modo de pensar afecta tanto a nuestro cuerpo como a nuestra vida. Quizás usted ya oyó este concepto expresado anteriormente de distintas maneras, por ejemplo, la frase "la mente sobre la materia". Las personas a las que entrevisté no solo compartían este principio, sino que también lo usaban como base para efectuar cambios conscientes en su propia mente, en su cuerpo y en su vida personal. Para entender cómo lo lograban, empecé a estudiar el creciente corpus de investigación acerca de la relación entre pensamiento y el cuerpo físico. Existe un campo emergente de la ciencia denominado psiconeuroinmunología. Hoy ya es bastante conocido, pero este libro es medio viejo. Que ha demostrado la relación entre la mente y el cuerpo. Puedo describir lo que aprendí en estos simples términos. Nuestros pensamientos producen una reacción bioquímica en el cerebro. Entonces, el cerebro libera señales químicas que se transmiten al cuerpo, donde actúan como los mensajeros del pensamiento. Los pensamientos que producen los químicos en el cerebro permiten que el cuerpo se sienta exactamente del modo que estamos pensando. Así, cada pensamiento produce un químico correspondiente a un sentimiento o sensación de nuestro cuerpo. En esencia, cuando tenemos pensamientos felices, inspiradores o positivos, el cerebro elabora químicos que hacen que nos sintamos alegres, inspirados o eufóricos. Por ejemplo, cuando nos anticipamos a una experiencia que es agradable, el cerebro de inmediato genera un neurotransmisor químico llamado dopamina, que enciende el cerebro y en el cuerpo la anticipación de esa experiencia y provoca en nosotros un estado de emoción y expectativa. Si tenemos pensamientos de odio, de enojo o de desprecio por nosotros mismos, el cerebro también produce químicos llamados neuropéptidos, ante los que el cuerpo responde de manera comparable. Entonces nos sentimos odiosos, enojados o indignos. ¿Cómo puede usted apreciar los pensamientos? De inmediato se convierten en materia. Cuando el cuerpo responde a un pensamiento con un sentimiento o sensación, esto genera una respuesta en el cerebro. El cerebro, que constantemente controla y evalúa la situación del cuerpo, nota que este último se siente de una manera determinada. En respuesta a esta sensación corporal, el cerebro genera pensamientos que producen los correspondientes mensajeros químicos y uno empieza a pensar del mismo modo en que está sintiéndose. El pensamiento crea el sentimiento y entonces el sentimiento crea el pensamiento en un ciclo continuo. Este ciclo finalmente crea un estado particular en el cuerpo que determina la naturaleza general de nuestra manera de sentirnos y comportarnos. A esto lo llamaremos estado del ser. Por ejemplo, supongamos que una persona vive gran parte de su vida en un ciclo repetitivo de pensamientos y sentimientos relacionados con la inseguridad. En el momento en que piensa que no es lo suficientemente buena o inteligente, su cerebro libera químicos que producen un sentimiento o sensación de inseguridad. Ahora, se siente de la manera en que estaba pensando. Una vez que se siente insegura, entonces empieza a pensar del modo en que estaba sintiéndose. En otras palabras, el cuerpo ahora provoca en ella un pensamiento.
Este pensamiento la conduce a más sentimientos de inseguridad y así el ciclo se perpetúa y los pensamientos y sentimientos de esta persona año tras año continúan generando la misma espiral de realimentación biológica entre el cerebro y su cuerpo. Ella vivirá en un estado de ser que se llama inseguro. Cuanto más pensamos los mismos pensamientos, los cuales producen los mismos químicos, los cuales hacen que el cuerpo tenga los mismos sentimientos o sensaciones, más nos veremos modificados físicamente por nuestros pensamientos. De este modo, según que sea aquello que estemos pensando y sintiendo, creamos nuestro estado del ser. Esto es lo que pensamos y la energía o intensidad de estos pensamientos influyen de manera directa en nuestra salud, en las decisiones que tomamos y en definitiva en nuestra calidad de vida. Aplicando este relacionamiento a sus propias vidas, muchos entrevistados comprendieron que gran cantidad de sus pensamientos no solo eran buenos para su salud, sino que también podían ser la principal razón por la que se habían desarrollado su estado de infelicidad o enfermedad. Muchos de ellos habían pasado casi todo el día durante los últimos 10 años en estados internos de ansiedad, preocupación, tristeza, celos, enojo o alguna forma de dolor emocional. Pensar y sentir y pensar de este modo durante tanto tiempo, dijeron, era lo que había hecho que se manifestaran sus enfermedades. De esto dedujeron que, para transformar su salud física, debían ocuparse de sus actitudes, conjunto de pensamientos que están agrupados en secuencias habituales. Y esto lo sacó de un libro de RCE. Nuestras actitudes crean un estado de ser que está directamente relacionado con el cuerpo. Así, una persona que quiere mejorar su salud debe cambiar todos sus patrones de pensamiento y estos nuevos patrones o actitudes finalmente cambiarán su estado del ser. Para hacer esto, tendrá que liberarse de los perpetuos ciclos perjudiciales de pensamientos y sentimientos y pensamientos, reemplazarlos por otros nuevos y beneficiosos. He aquí un ejemplo. A Tom desarrollar una dolencia digestiva tras otra y vivir con un dolor constante en su columna, finalmente lo alentó a examinar su vida. En su reflexión sobre sí mismo se dio cuenta de que había estado reprimiendo sentimientos de desesperación provocados por el estrés de permanecer en un trabajo que lo hacía sentir desgraciado. Había pasado 2 décadas sintiendo enojo, frustración con respecto a su empleador, a sus compañeros de trabajo y a su familia. Otras personas solían experimentar el mal genio de Tom, pero durante todo este tiempo todos sus pensamientos secretos habían girado alrededor de la autocompasión y la victimización. Experimentar rápidamente estos patrones rígidos en su pensamiento, en sus creencias, en sus sentimientos y en su vida resultó en una cantidad de actitudes tóxicas en el cuerpo de Tom que no pudo digerir. Su sanación comenzó, me contó Tom, cuando reconoció que sus actitudes inconscientes eran la base de su estado del ser, de la persona en la que se había convertido. La mayoría de los individuos cuyos casos estudié arribaron a conclusiones similares a las de Tom. Para empezar a cambiar sus actitudes, comenzaron a prestarle atención a sus pensamientos. En particular, hicieron un esfuerzo consciente para observar sus procesos automáticos de pensamiento, en especial los que eran dañinos. Para su sorpresa, descubrieron que la mayoría de sus afirmaciones interiores, persistentes y negativas, no eran ciertas. En otras palabras, el solo hecho de que tengamos un pensamiento no significa necesariamente que debamos creer que es verdad. En efecto, la mayoría de los pensamientos son ideas que construimos y que luego terminamos creyendo. Creer simplemente se convierte en una costumbre. Por ejemplo, Sheila, con todos sus desórdenes digestivos, se dio cuenta de que cuán a menudo pensaba en sí misma como una víctima sin la capacidad de cambiar su propia vida. Vio que estos pensamientos habían provocado sentimientos de impotencia. Al cuestionar esa creencia, pudo admitir que su abnegada madre no había hecho nada que le impidiera que Sheila fuera en pos de sus sueños o desistiera de hacerlo. Algunos de mis entrevistados comparaban sus pensamientos repetitivos con programas de computación que funcionaban todo el día, todos los días, en plano de fondo de su vida. Dado que ellos eran los que manejaban esos programas, podían elegir cambiarlos y hasta eliminarlos. Esa fue una revelación crucial. En algún punto todos ellos a los que entrevisté tuvieron que luchar contra la noción de que nuestros pensamientos son incontrolables. Por lo contrario, tuvieron que elegir ser libres y tomar el control de sus pensamientos.
Todos habían resuelto interrumpir sus procesos negativos habituales de pensamiento antes de que pudieran producir reacciones químicas dolorosas en su cuerpo. Estos individuos estaban determinados a manejar sus pensamientos y eliminar las maneras de pensar que no les hacían bien. Los pensamientos conscientes repetidos lo suficientemente a menudo se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo común de esto es lo que debemos pensar de manera consciente. Todas nuestras acciones... Acá me comí un punto guay. Los pensamientos conscientes repetidos lo suficientemente a menudo se convierten en pensamientos inconscientes. Un ejemplo común de esto es que debemos pensar de manera consciente todas nuestras acciones mientras aprendemos a manejar. Al cabo de mucha práctica, podemos hacerlo a 120 km/h desde un punto A hasta un punto B sin recordar alguna parte del viaje, porque nuestra mente subconsciente suele estar al volante. Todos hemos tenido la experiencia de estar completamente distraídos durante un trayecto de rutina en el auto y recién sentir que nuestra mente consciente volvía a conectarse en respuesta a algún sonido inusual del motor o al golpeteo rítmico de un neumático pinchado. De modo que, si abrigamos los mismos pensamientos continuamente, empezarán como pensamientos conscientes, pero al final se convertirán en programas inconscientes automáticos. La neurociencia tiene una explicación sólida de cómo sucede esto. Usted lo comprenderá desde un punto de vista científico para cuando termine de leer este libro. Estos modos inconscientes de pensar se convierten en nuestros modos inconscientes de ser y afectan nuestra vida de forma directa, igual que los pensamientos conscientes. Así como los pensamientos emiten reacciones bioquímicas que conducen a una conducta, nuestros pensamientos repetitivos e inconscientes producen patrones automáticos adquiridos de comportamiento que son casi involuntarios. Estos patrones de conducta son hábitos y casi con seguridad se instalan neurológicamente en el cerebro. Se necesita conciencia y esfuerzo para romper el ciclo de un proceso de pensamiento que se ha vuelto inconsciente. Primero debemos salir de la rutina para poder echarle una mirada a nuestra vida. Mediante la contemplación y la reflexión sobre nosotros mismos, podernos darnos cuenta de nuestros guiones inconscientes. Luego debemos observar estos pensamientos sin responder ante ellos para que ya no generen las reacciones químicas automáticas que producen la conducta habitual. Todos, en nuestro interior poseemos un nivel de conciencia de nosotros mismos que puede observar nuestros pensamientos. Debemos aprender a separarnos de estos programas. Cuando lo hagamos, podremos tener dominio voluntario sobre ellos. En última instancia, podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos. Así podemos deshacer neurológicamente los pensamientos que se habían instalado en nuestro cerebro. Dado que sabemos por la neurociencia que los pensamientos producen reacciones químicas en el cerebro, tendría sentido entonces que ellos tuvieran algún efecto en el cuerpo físico. Al cambiar nuestro estado interno, no solo los pensamientos gravitan en cómo vivimos nuestra vida, sino que ellos se convierten en materia dentro del cuerpo. Los pensamientos tienen peso. Y acá nuevamente el autor juega con la palabra matter. Véase el capítulo anterior en la página 30 cuando hace la aclaración. Claro, en realidad ahí lo que diría es los pensamientos importan, porque matter tiene esas dos traducciones, importancia y materia. Más allá de su creencia en que los pensamientos son reales y en que la manera de pensar de la gente impacta de un modo directo en su salud y en su vida, estos individuos comprobaron que sus propios procesos de pensamiento eran los que los habían puesto en problemas. Empezaron a examinar su vida analíticamente. Cuando tuvieron la inspiración y la disposición para cambiar su modo de pensar, pudieron revitalizar su salud. Una nueva actitud puede convertirse en un nuevo hábito. Coincidencia número 3. Podemos reinventarnos. Como estaban motivados por severas enfermedades físicas y mentales, las personas a las que entrevisté se dieron cuenta de que en su tarea de tener pensamientos nuevos debían ir a fondo. Para convertirse en personas transformadas debían repensarse dentro de una nueva vida.
todos los que recuperaron su salud lo lograron después de tomar decisiones conscientes de reinventarse. Al romper a menudo con sus rutinas diarias, pasaron tiempo solos, pensando y considerando, examinando y especulando alrededor de cuál era el tipo de personas que querían convertirse. Hicieron preguntas que desafiaron las suposiciones más férreas acerca de quiénes eran. Preguntas del estilo: ¿qué pasa si? Fueron vitales para este proceso. ¿Qué pasa si dejo de ser una persona infeliz, egocéntrica, que sufre? ¿Y cómo puedo cambiar? ¿Qué pasa si ya no me preocupo ni me siento culpable, ni guardo rencores? ¿Qué pasa si empiezo a decir la verdad, a mí y a los demás? Todos estos ¿qué pasa si? Los llevaron a otras preguntas. ¿Qué personas conozco que suelen estar felices? ¿Cómo se comportan? ¿A qué personajes históricos admiro por ser nobles y especiales? ¿Cómo puedo llegar a ser como ellos? ¿Qué tendría que decir, hacer y pensar? ¿Cómo debería actuar para presentarme de manera diferente ante el mundo? ¿Qué es lo que quiero cambiar de mí? Recolectar información fue otro paso importante en la senda de la reinvención. Los entrevistados tuvieron que tomar lo que sabían de sí mismos y luego reformar sus pensamientos para desarrollar nuevas ideas acerca de qué personas querían convertirse. Todos empezaron con ideas extraídas de su propia experiencia de vida. También ahondaron en libros y películas sobre gente que ellos respetaban, juntaron algunos de los méritos y puntos de vista de estos personajes, además de otras cualidades que ellos consideraban, y utilizaron toda esta materia prima para empezar a construir una nueva representación de cómo querían expresarse. A medida que estas personas exploraron las posibilidades de una mejor manera de ser, también aprendieron nuevas formas de pensar. Interrumpieron el flujo de pensamientos repetitivos que había ocupado la mayor parte de sus momentos de vigilia. Al soltar estos hábitos familiares y cómodos de pensamiento, llegaron a un concepto más desarrollado de en qué personas podían convertirse, reemplazando una antigua idea de sí mismos por un nuevo ideal más grande. Todos los días le aplicaron tiempo a ensayar mentalmente cómo sería esta persona nueva. Como vimos en el capítulo 1, el ensayo mental estimula al cerebro a crear nuevos circuitos neuronales y cambia el modo en que funciona el cerebro y la mente. En 1995, en el Journal Neurophysiology salió un artículo que demostraba los efectos que el ensayo mental solo había tenido en el desarrollo de redes neuronales del cerebro. Y eso lo sacó del libro de Neurofisiología. Las redes neuronales son grupos individuales de neuronas o células nerviosas que trabajan juntas y de manera independiente en el cerebro en funcionamiento. Las redes neuronales son el último modelo de la neurociencia para explicar de qué manera aprendemos y recordamos. También pueden utilizarse para explicar cómo cambia el cerebro con cada nueva experiencia, cómo se generan los distintos tipos de recuerdos, cómo se desarrollan las habilidades, cómo se llevan a cabo las acciones y conductas conscientes e inconscientes, y hasta cómo se procesan todas las formas de información sensorial. Las redes neuronales son el concepto actual en neurociencia que explica cómo cambiamos a nivel celular. En esta investigación en particular se les pidió a 4 grupos de individuos que participasen en un estudio de 5 días que involucraba la práctica de piano para medir los cambios que pudieran producirse en el cerebro. El primer grupo de voluntarios aprendió y memorizó una secuencia específica de 5 dedos para una sola mano, la que practicaron físicamente todos los días durante 2 horas en ese periodo de 5 días. El segundo grupo tuvo que tocar el piano sin ninguna instrucción o conocimiento de ninguna secuencia específica. Tocaron al azar durante 2 horas todos los días durante 5 días, sin aprender ninguna secuencia de notas. El tercer grupo ni siquiera se acercó al piano, pero los individuos tuvieron la oportunidad de observar lo que se les enseñaba al primer grupo hasta que lo aprendieran de memoria en su mente. Luego tuvieron que ensayar mentalmente los ejercicios imaginándose la experiencia durante la misma cantidad de tiempo por día que los participantes del primer grupo. El cuarto grupo fue de control. Sus miembros no hicieron nada en absoluto, no aprendieron ni practicaron nada en este experimento en particular, ni siquiera se presentaron. Al cabo del 5.º día del estudio, los experimentadores emplearon una técnica denominada estímulo magnético transcraneal, junto con unos cuantos sofisticados aparatos para medir los cambios que se habían producido en el cerebro. Para su sorpresa, el
solo ensayó mentalmente evidenció casi los mismos cambios que incluían la expansión y desarrollo de redes neuronales en la misma área específica del cerebro que los participantes que físicamente habían practicado la secuencia en el piano. Los del segundo grupo, que no habían aprendido ninguna secuencia de piano, demostraron muy pocos cambios en el cerebro, dado que no habían realizado la misma serie de ejercicios una y otra vez todos los días. La aleatoriedad de su actividad nunca estimuló los mismos circuitos neuronales de manera repetitiva y por ende no fortaleció ninguna conexión adicional de células nerviosas. El grupo de control, los que nunca aparecieron, no evidenció ningún cambio en absoluto. ¿Cómo es que en el tercer grupo se produjeron los mismos cambios cerebrales que en el primero, sin ni siquiera tocar el teclado? Mediante la concentración mental, los participantes del tercer grupo encendieron repetidamente redes neuronales específicas en áreas determinadas del cerebro. Como resultado, conectaron las células nerviosas entre sí en mayor medida. Este concepto de la neurociencia se llama aprendizaje de Hebb. Y esto está sacado de The Organization of Behavior de la Neurophysiological Theory. La idea es simple: las células nerviosas que se encienden juntas se conectan entre sí. Por lo tanto, cuando grupos de neuronas se estimulan repetidamente, construyen conexiones más fuertes y ricas entre sí. Según los ecanogramas cerebrales funcionales en este experimento en particular, los temas que se ensayaron mentalmente activaron en el cerebro de la misma manera que si los participantes en verdad hubieran realizado la tarea. Encender repetidamente las neuronas formó y desarrolló un grupo de estas en una parte específica del cerebro que ahora sustentaba el patrón del propósito consciente. A voluntad, los pensamientos podían rastrearse y localizarse en el cerebro. Es interesante destacar que los circuitos se fortalecieron y desarrollaron en la misma área del cerebro en el que el grupo que practicó físicamente. Desarrollaron y cambiaron su cerebro simplemente pensando. Con el esfuerzo mental apropiado, el cerebro no conoce la diferencia entre el esfuerzo mental y el físico. La experiencia de Sheila en la cura de su enfermedad digestiva ilustra este proceso de reinvención. Ella había resuelto que ya no quería revivir los recuerdos de su pasado y las actitudes asociadas a ellos que la habían definido como víctima. Habiendo identificado los procesos habituales de pensamiento que quería soltar, cultivó un nivel de conciencia en el que tuvo el suficiente control para interrumpir sus pensamientos inconscientes. Por lo tanto, Sheila ya no encendió diariamente las mismas redes neuronales relacionadas. Una vez que logró dominar esos antiguos patrones de pensamiento y ya no disparó esos hábitos neurológicos de pensamiento, su cerebro empezó a descartar esos circuitos que no utilizaba. Este es otro aspecto relacionado con el aprendizaje de Hebb que podemos resumir de la siguiente manera. Las células nerviosas que ya no se encienden juntas, ya no se conectan entre sí. Esta es la ley universal de úselo o déjelo en funcionamiento y puede obrar maravillas en el cambio de antiguos paradigmas de pensamientos relacionados con nosotros mismos. Con el correr del tiempo, Sheila se despojó de la carga de los viejos y limitados pensamientos que habían estado coloreando su vida. Ahora, para ella era mucho más fácil imaginar a la persona que quería ser. Ahora para ella era mucho más fácil imaginar a la persona que quería ser. Exploró posibilidades que nunca antes había considerado. Durante semanas enteras se centró en la manera en que podía pensar y actuar como esta persona nueva y desconocida. Repasaba constantemente estas nuevas ideas acerca de sí misma, de modo tal que pudiera recordar quién sería ese día. Finalmente se convirtió en una persona sana, feliz y entusiasta respecto de su futuro. Desarrolló nuevos circuitos cerebrales, igual que los que habían aprendido secuencias de piano. Es interesante destacar aquí que la mayoría de las personas a las que entrevisté nunca sintieron que debían esforzarse a sí mismas para hacer esto. Por el contrario, les había encantado practicar mentalmente quién querían llegar a ser. Igual que Sheila, todos los que compartieron sus historias conmigo lograron reinventarse. Siguieron concentrándose en su nuevo ideal hasta que se volvió su forma de ser habitual. Se convirtieron en otra persona y esta persona nueva tenía nuevos hábitos. Rompieron con la costumbre de ser ellos mismos. El modo en que lo lograron
nos lleva al cuarto postulado que comparten los que experimentaron esas sensaciones físicas. Coincidencia número 4. Somos capaces de prestar tanta atención a algo que podemos perder la noción del espacio y tiempo relativos. Mis entrevistados sabían que otros antes que ellos se habían curado de sus propias enfermedades, por eso creían que sanarse era posible para ellos también. Pero no dejaron el proceso librado a la suerte. Simplemente tener esperanzas y deseos no era la solución. El mero saber que lo que tenían que hacer no era suficiente. Para que se sanaran se necesitaba que estos raros individuos cambiaran su mente para siempre y que crean de manera intencional los resultados que deseaban. Crearan de manera intencional los resultados que deseaban. Cada persona debía alcanzar un estado de decisión absoluta, férrea, voluntad, pasión interior y completa concentración. Como dijo Dean, solo debes tomar la decisión. Este enfoque requiere un gran esfuerzo. El primer paso para todos ellos fue la decisión de lograr que este proceso fuera lo más importante en su vida. Esto significaba romper con los programas habituales, actividades sociales, hábitos televisivos, etc. Si hubieran continuado con su rutina normal, habrían seguido siendo la misma persona que habían manifestado la enfermedad. Para cambiar, para dejar de ser la persona que habían sido, ya no podían hacer las mismas cosas que normalmente hacían. En cambio, estos inconformistas se sentaron todos los días y empezaron a reinventarse. Le dieron a esto más importancia que hacer cualquier otra cosa, dedicando cada momento de su tiempo libre a ese esfuerzo. Todos practicaron convertirse en un observador objetivo de sus antiguos pensamientos familiares. Tal vez usted esté pensando, esto es bastante fácil de hacer cuando debemos enfrentar una crisis seria en nuestra salud. Después de todo, mi vida está en mis propias manos. Bueno, ¿acaso no todos sufrimos de alguna aflicción física, emocional o espiritual? ¿Que afecta nuestra calidad de vida? ¿Estas afecciones no merecen la misma clase de atención concentrada? Por cierto, estas personas tuvieron que luchar con sus creencias limitantes, su falta de confianza en sí mismas y sus miedos. Tuvieron que negar tanto sus propias voces familiares internas como las externas de otras personas, en especial cuando los instaban a preocuparse y concentrarse en el resultado clínico pronosticado de sus afecciones. Casi todos señalaron que este nivel mental no es fácil de alcanzar. Nunca se habían dado cuenta de cuánto parloteo ocupa la mente que no está entrenada. Al principio se preguntaban, ¿qué pasaría si empezaban a caer en los patrones habituales? ¿Tendrían la fortaleza de evitar volver a los antiguos caminos? ¿Podrían mantener la conciencia de sus pensamientos a lo largo del día? Pero con la experiencia descubrieron que siempre que volvían a ser su yo anterior, podían detectarlo e interrumpir el programa. Cuanto más se ejercitaban en prestarle atención a sus pensamientos, más fácil se les hacía este proceso y mejor se sentían acerca de su futuro. Al sentirse tranquilos y calmos, suavizados por un sentido de claridad, surgió un nuevo yo. Es interesante destacar que todos los individuos informaron haber experimentado un fenómeno que se convirtió en parte de su nueva vida. Durante los largos periodos de introspección destinados a reinventarse, ponían tanta dedicación en concentrarse en el momento presente y en su propósito que algo sorprendente sucedía. Perdían por completo la noción de su cuerpo, del tiempo y el espacio. Nada era real para ellos excepto sus pensamientos. Permítame ponerlo en perspectiva. Nuestra conciencia cotidiana normalmente se involucra en tres cosas. Primero, tenemos conciencia de que estamos en un cuerpo. Nuestro cerebro recibe feedback acerca de qué está sucediendo dentro del cuerpo y qué estímulos está recibiendo desde nuestro entorno. Y describimos lo que siente el cuerpo en términos de sensaciones físicas. Segundo, tenemos conciencia de nuestro entorno. El espacio que nos rodea es nuestra conexión con la realidad exterior. Les prestamos atención a las cosas, objetos, personas y lugares alrededor. Tercero, tenemos un sentido del paso del tiempo. Estructuramos nuestra vida dentro del concepto de tiempo. Sin embargo, cuando la gente se concentra interiormente mediante una seria contemplación reflexiva sobre sí misma, cuando ensaya mentalmente,
nuevas posibilidades de quién quiere ser, es capaz de quedar tan inmersa en lo que está pensando que a veces su atención se separa por completo de su cuerpo y de su entorno. Parecería que estos se desvanecen y desaparecen. Hasta el concepto de tiempo se fuma. No es que estén pensando en el tiempo, sino que después de tales periodos, cuando abren los ojos, esperan hallar que ha pasado apenas un minuto o dos y descubren que han sido horas. En estos momentos no nos preocupamos por los problemas ni tampoco sentimos dolor. Nos disociamos de las sensaciones del cuerpo y de la conexión con todo a nuestro alrededor. Podemos quedar tanto inmersos en el proceso creativo que nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando se produce ese fenómeno, los individuos no tienen conciencia de nada más que de sus pensamientos. En otras palabras, lo único que es real para ellos es la conciencia de lo que están pensando. Casi todos lo han expresado en términos similares. Yo quería ir a este otro lugar en mi mente, dijo uno de ellos, donde no había distracciones, no había tiempo, yo no tenía cuerpo, no había ninguna cosa, nada, excepto mis pensamientos. En efecto, se convertían en una no persona, una no cosa, en un no tiempo, abandonando su asociación presente con ser alguien, el usted o yo, y se convertían en un nadie. A este estado, como luego yo comprendería, estos individuos pudieron empezar a convertirse exactamente en lo que estaban imaginando. El cerebro humano, mediante el lóbulo frontal, tiene la capacidad de bajar el volumen de los estímulos del cuerpo y del entorno o incluso apagarlos por completo, igual que a la conciencia del tiempo. Las últimas investigaciones en la tecnología de escáner cerebral funcional han demostrado que cuando la gente realmente se enfoca y se concentra, los circuitos cerebrales relacionados con el tiempo, el espacio y los sentimientos, movimientos, percepciones sensoriales del cuerpo literalmente se callan. Y eso lo saco del libro. Como seres humanos tenemos el privilegio de hacer nuestros pensamientos sean más reales que cualquier otra cosa, y cuando lo hacemos el cerebro registra estas impresiones en los profundos pliegues de sus tejidos. El dominio de esta habilidad es lo que nos permite empezar a reinstalar nuestro cerebro y así cambiar nuestra vida. ¿Qué es la atención? Algunas de las más recientes investigaciones de neurociencia sugieren que, para cambiar la arquitectura del cerebro, debemos prestar atención a la experiencia en un momento determinado. El estímulo pasivo de los circuitos cerebrales, sin que nosotros le prestemos atención al estímulo y sin que seamos conscientes de lo que está procesando, no provoca ningún cambio en el cerebro. Por ejemplo, mientras usted lee el libro, puede oír a uno de los miembros de su familia pasando la aspiradora en el plano de fondo, pero si este estímulo no es importante para usted, no le prestará atención. Por el contrario, seguirá leyendo. Lo que esté leyendo en este momento es más importante para usted. Por ende, su atención enciende selectivamente distintos circuitos en el cerebro mientras se filtra y descarta otro conjunto de datos que no son importantes. Entonces, ¿qué es la atención? Cuando le prestamos atención a una sola cosa cualquiera, ponemos toda nuestra conciencia en ella, al mismo tiempo que ignoramos toda otra información que podría estar disponible para que la procesaran nuestros sentidos y el cuerpo la sintiera. También podemos ponerles obstáculos o recuerdos extraviados que llegan al azar. Impedimos que nuestra mente divague por pensamientos relacionados con lo que hay para cenar, por los recuerdos de la última Navidad o incluso por nuestras fantasías con nuestro compañero de trabajo. Impedimos que nuestra mente actúe o haga otra cosa distinta de lo que hemos establecido como un objetivo importante. Es verdad, no podríamos sobrevivir sin esta capacidad de seleccionar a qué cosa dedicarle nuestra atención. Nuestra capacidad de seleccionar la pequeña fracción de información que ocupará nuestra atención depende del lóbulo frontal del cerebro. Dado que el lóbulo frontal nos permite depositar una atención sostenida en una sola cosa cualquiera, como leer estas páginas, desconecta otros circuitos cerebrales que se relacionan con modalidades tales como oír, saborear, mover las piernas, sentir el trasero en el sofá, detener el dolor de cabeza o percibir que nuestra vejiga está llena. Por lo tanto, cuanto mejor
mejores tus aptitudes para prestarles atención a sus imágenes mentales internas, con tanta más facilidad será capaz de reinstalar su cerebro y controlar los otros circuitos cerebrales que procesan la estimulación sensorial familiar.